Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos, familia, amigos, hermanos. Señor les bendiga a todos. Es un gusto saludarles, hermanos, a la distancia. Un jueves más de estudio. Y vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar, ahora sí, sin más preámbulos. Hoy quiero notar solamente un punto, hermanos. Quiero hablar de un punto importante que encontramos allí en la primera carta a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses, y que es bien importante mencionar, hermanos. Creo que le vamos a sacar mucho provecho. Para mencionar esa parte, primero quiero hablar un poquito antes de la historia de Tesalónica o lo que está antes de que se escriba la carta. Espero que haya tenido tiempo, hermano, amigo, usted que me escucha, familia, que haya tenido tiempo de leer la carta a los tesalonicenses. Como les decía, son 2 cartas nada más y espero que se haya dado un tiempo. Vamos a aprender mucho, vamos a aprender juntos, usted también, usted, yo, todos vamos a aprender acerca de la carta a los tesalonicenses. Es bien particular la situación bajo las cuales se escribe esta carta. Y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Voy a tratar de comprimirlo lo más posible para que no sea tan largo, pero que sí sea ameno el estudio. Espero que usted se emocione. Va a ver que vamos a aprender algunas cositas bien importantes. En particular le vuelvo a decir una, que es la que quiero resaltar yo. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, oh Dios, tu soberanía, tu provisión divina. Reconocemos que tú eres Dios por sobre todas las cosas y que tú nos sustentas y que tú nos das todas las cosas, todo cuanto tenemos, Señor. Lo reconocemos que tú eres el sustentador y tú eres el dador. Gracias, Padre. Ahora queremos meditar un poco en tu palabra y pedimos que una vez más tu Espíritu Santo, Señor, tú has prometido que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y justicia. Pues pedimos una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo haga eso en nuestras vidas por los méritos de Jesús. Amén. Si recuerda, estuvimos hablando un poquito acerca de los hermanos de Tesalónica y yo les decía, con lo que terminé, es que el apóstol San Pablo decía que la manera en que recibieron la palabra de Dios fue en medio de gran tribulación. Hoy estoy recordando lo que leímos la semana pasada, en medio de tribulación. Tribulación es como persecución o como problemas que nos rodean. La tribulación de manera directa significa ser perseguidos. Algunas veces la palabra ser perseguidos la aplicamos de manera directa, o sea que alguien nos anda persiguiendo. O otra forma en que lo podemos aplicar la persecución es que sentimos la presencia de personas que no están de acuerdo a nosotros, que se contradice, que al decir la palabra tribulación incluye también la problemática del sentir, lo que uno siente por estar en medio de la tribulación, como que uno tiene que escapar, huir de esa tribulación. Es lo que encierra. Es lo que sucedió con muchos discípulos en el tiempo que hubo persecución. Había tribulación, eran perseguidos, los perseguían y tuvieron que huir mucho. Bueno, el apóstol San Pablo utiliza esta palabra en ese sentido, que todos los hermanos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ahorita vamos a entender un poquito más, pero decía yo, lo que también resaltaba yo el jueves pasado, que los de Macedonia habían sido ejemplo a muchas otras personas, de tal manera que continúo antes de empezar con el capítulo 2, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar,
la fe de ustedes en Dios se ha extendido. Fíjense bien, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, la fama, pero hablando de la fama del crecimiento y de la fe de los hermanos de Tesalónica, era tan enorme. Dice que el apóstol San Pablo, pues de tal manera que no tenemos que decir nada, las personas ya saben acerca de ustedes y obviamente también sabían acerca de la común fe. Y hay otra parte con la que quiero empezar el capítulo 2, que es esta parte que quiero mencionar, pero antes quiero hablar un poquito de historia, hermanos. Perdón. Cuando encontramos, hermanos, familia, cuando encontramos el sentido de las cartas y encontramos la relación que hay entre una y otra y leemos el libro de los Hechos, hagan de cuenta que como que juntamos partes de un gran rompecabezas que encajan en una parte específica, con una secuencia lógica. El libro de los Hechos cumple, entre otras cosas, porque el libro de los Hechos nos cuenta, muchos han dicho, ¿no?, de alguna manera, la experiencia de la iglesia al empezar a existir la iglesia, porque no existía, las primeras cosas de la iglesia, el movimiento del Espíritu Santo en medio de las personas. Pero otra cosa que encontramos en el libro de los Hechos es el sentido lógico que existe entre las cartas del apóstol San Pablo con el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos la historia de una manera muy general cuando el apóstol San Pablo iba pasando por diferentes lugares. Recordemos que el apóstol San Pablo era un misionero por excelencia, un hombre plantador de iglesias. Y él recorría diferentes lugares y diferentes poblaciones. Esta parte que voy a leer en el capítulo 2, versículo 1, está directamente relacionado con lo que encontramos en el relato en el libro de los Hechos, capítulo 16 y capítulo 17. A lo mejor muchos ya lo han leído, pero yo de manera rápida se lo relato. En el capítulo 16 dice que llegan a una población, a Derbe y a Listra, donde había un joven llamado Timoteo, y se van con él. Y luego llegaron a Filipos, a otra provincia también. Y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Si recuerdan, le estoy diciendo muchos nombres, yo sé. Quiero que usted se guarde solamente eso. Tesalónica está está dentro del área de las provincias de Macedonia. Las provincias son, como pudiéramos decir, algo así parecido a los municipios. Son lugares que se gobernaban por específicamente algún, puede ser un magistrado, algún gobernador. Tenían diferentes, eran como lugares, formas en que se dividían ciertas poblaciones o ciertas áreas, ¿no? Y Macedonia era parte dice aquí que era una provincia, y Tesalónica pertenecía a esa área. Entonces, allí es donde llega el apóstol San Pablo y suceden cosas bien interesantes. Una de ellas, antes de que lleguen a la provincia de Macedonia, se encuentran en un lugar donde había una mujer ahí en Filipos, una mujer que tenía espíritu de adivinación, y dice la escritura, el relato, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que todos los días en la mañana cuando iba a la oración esta muchacha iba atrás de ellos, iba atrás del apóstol San Pablo, iba Timoteo, iba Lucas y parece que alguien más ahí, e iba ahí como diciendo a alta voz, diciendo, estos hombres son hijos de Dios Altísimo, y dice la escritura que día a día hacían esto hasta que Pablo, como dijera la abuela, hasta que lo hartó. Y dice la escritura que reprendió aquel espíritu y salió de ella. Los amos, porque ella era una esclava, los amos de esta mujer, pues no les agradó porque ella representaba ganancias
por las adivinaciones que hacía, representaba ganancias para sus amos. Y le armaron un alboroto al apóstol San Pablo. Al punto que lo llevaron a la cárcel, fue azotado. Pasó una gran situación ahí. Y de ahí lo que nos dice en el capítulo 17, que se fueron, capítulo 17 del libro de los Hechos, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí estamos ya en nuestra historia. El libro de los Hechos nos relata cuando el apóstol San Pablo llegó a esta provincia, a Tesalónica. No era cualquier provincia, no era cualquier ciudad pequeña, era una ciudad importante, porque dice que había una sinagoga de los judíos. Los judíos ponían una sinagoga donde era un lugar importante y donde había no pocas familias judías que ya, pudiéramos decir, ya podían hacer una buena reunión para juntarse, pues para tener sus estudios. Y el apóstol San Pablo estuvo allí, en ese lugar. Dice que por 3 sábados, porque ellos se juntaban los sábados en las sinagogas, que por 3 sábados estuvo discutiendo con ellos, hablándoles del Cristo, que el Cristo era aquel que prometido, que era el que había prometido la Escritura, que hablaba de las antigüedades, y ese Cristo era Jesús, y que era necesario que Él muriera, que padeciera y que resucitara. Se armó mucho alboroto, dice este relato, que algunos creyeron y algunos no. Pero algunos dice que judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, cuando dice algunos, no está hablando de un poquito, o sea, gran número y mujeres no pocas. Es una manera diferente de decir que tampoco eran muy poquitos, eran gran número también. Muy, muy interesante la forma en que Lucas escribe acerca de los acontecimientos, ¿no? Gran número y luego mujeres no pocas, es lo mismo. O sea, eran gran número de mujeres. Allí en ese lugar dice que había personas ociosas, y los judíos que no creyeron al Evangelio y que estaban en contra de la predicación del apóstol San Pablo, armaron un alboroto, hermanos, armaron un alboroto enorme, y fueron y buscaron al apóstol San Pablo a la casa de un judío importante ahí, que lo mencionan como Jasón, y como no lo encontraron ahí, hicieron un alboroto, al punto que el apóstol San Pablo tuvo que salir, vamos a decirlo así, huyendo de ese lugar. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, a otra población de ahí. ¿Por qué digo esto, hermanos? Ponga atención, vuelvo a mencionar una vez más. Estando ahí en Filipos, el apóstol San Pablo echó fuera un demonio de adivinación, espíritu de adivinación de una mujer que hacía esto, adivinaba. Y lo golpearon, lo azotaron, lo echaron a la cárcel, y después, cuando supieron que era hombre con derechos, que era ciudadano romano, usted disculpe, y lo sacaron, después de haberlo azotado. Y de ahí se fueron a otro lugar, a Tesalónica. En Tesalónica se armó otro alboroto que les acabo de contar. Y a poco más, y ya lo apedreaban y lo linchaban al apóstol San Pablo, al punto que salió huyendo de noche. En el relato de hoy, hermanos, en el libro de Tesalónica, quiero leerle esto. Va a tomar mucho sentido. Y como le digo, solamente quiero resaltar ese punto importante. Capítulo 2, versículo 1, ahora sí, en Tesalónica. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. O sea, no fue de oquis. Pudiéramos decir de otra forma, hubo provecho, hubo gran provecho. No fue de balde, pues, como diría mi mamá. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Ahora se fija de lo que está hablando el apóstol San Pablo. Pues habiendo sido ultrajados, golpeados, maltratados, no sé, hermanos, aunque suene grotesco, escupidos y pateados, usted imagine, groserías y todo más. La Biblia no dice todo lo que se hace, porque pues no tiene sentido decir eso, ¿no? Pero el apóstol San Pablo, al decirlo, habiendo sido ultrajados en Filipos, otro término que se utiliza es muy parecido, es cuando existe violación, es un ultraje. El apóstol San Pablo se sintió de esa manera con sus compañeros, y está diciendo que la visita a los hermanos de Tesalónica no fue en balde, dice, no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben,
Tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, esta es la parte que yo quiero mencionar y como les digo, no voy a hablar mucho, esta parte es la que quiero mencionar. Anteriormente, en el último versículo que leímos la semana pasada, hablábamos de, no hablé de oposición. El término que hablé es la palabra tribulación, que es lo que yo les explicaba. Ahora estamos hablando oposición, en medio de gran oposición. La diferencia entre tribulaciones es cuando no nos reciben con bien, cuando nos persiguen, cuando nos buscan para hacer daño, pero en la oposición, hermanos, es como un estado de guerra. Es cuando algo o alguien se opone claramente a nosotros. El apóstol San Pablo hace mención, él está recordando lo que sucedió en Filipos cuando fue azotado. Él está haciendo mención cuando recién llegó a Tesalónica y que a punto, ya por poco, y lo golpean a él también. Sin embargo, él dice que la palabra de Dios que él predicó allí en Tesalónica es como si dijera, pero hermanos, ¿saben qué? Lo voy a decir de esta manera. No importa que hayamos sido ultrajados y que hayamos sido golpeados, que fuimos mandados a la cárcel y por poco nos linchan en Tesalónica. ¿Saben por qué? Porque no fue en vano la palabra. Incluso menciona el término oposición. Hermanos, al apóstol San Pablo lo querían linchar. No estamos hablando de que solamente le querían hacer daño y le querían pegar, como alguien dijera, unos sopapos o unas patadas. Lo querían matar al apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo les hace saber que él está agradecido con Dios. Recuerden que él empieza hablando, dando gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica, porque recibieron la palabra como dada por Dios. Y ahora le está diciendo que no fue en vano y que la recibieron en medio de gran oposición. El apóstol San Pablo sabe lo que es la oposición. Sabe lo que es predicar la palabra de Dios cuando hay gran oposición. No estamos hablando de que alguien por ahí murmura de mí. La oposición, hermanos, era su misma gente, eran los judíos. No eran gente que no lo conocía, no eran los romanos, no eran los griegos. No era pueblo que no lo conociera, era su mismo pueblo el que le quería hacer daño. Judíos, ellos juntaron, aquí en esta ciudad de Tesalónica, juntaron a un montón de personas ociosas, delincuentes pues. Es como si dijeran, ¿sabes qué? Mira, voy a decirlo de esta manera. Se buscó y se juntó algún grupito de pura gente ociosa que no hacía nada. Hoy pudiéramos decir malhechores, maleantes. ¿Saben qué? Vayan y visiten a este hombre que se llama Pablo y por favor denle mis saludos. Golpéenlo. Es lo que mandó hacer. Sin embargo, vuelvo a decir, el apóstol San Pablo está agradecido con Dios porque la palabra, su palabra, la palabra de Dios dio fruto. Y esto es lo que yo quiero aplicar, hermanos. Siempre que nosotros querramos compartir la palabra de Dios, hermanos, estemos preparados para la oposición. Y no nos desanimemos cuando incluso pudiera ser gente de la que no pensamos que se nos va a oponer a la predicación, se nos oponga. Fíjese bien, es curioso que el apóstol San Pablo estaba predicando al mismo Dios que habla en las Escrituras en el Antiguo Testamento y los judíos se oponían porque no creían que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el que Dios había prometido desde la antigüedad. No creían que Jesús era el Mesías y se le oponían. El apóstol San Pablo, vuelvo a decir, siente el deseo de decirle a los hermanos, sigan adelante. Ustedes recibieron la palabra en medio de mucha oposición. Ustedes recibieron la palabra en medio de tribulación. Decía un escritor de la antigüedad, se llama Agustín, lo mencionan como San Agustín de Hipona. Dicen que San Agustín
tuvo una vida muy difícil. San Agustín tuvo una vida de mucho desenfreno, de muchos excesos, de vicios, muchos. Él sufrió mucho en su vida anterior y pudiéramos decir que fue un cristiano más que le costó trabajo entrar al reino. Él era un cristiano, era un hijo de Dios. Pero la mamá de él, que se llamaba, si mal no recuerdo, se llamaba Susana, la mamá de San Agustín, oraba mucho por su hijo, pero porque era un hombre promiscuo, un hombre que andaba en toda clase de deleites carnales. Y esta mujer oraba mucho, oraba mucho y pedía mucha oración por él, hacía muchos rezos. Y dicen que una ocasión le dijo una persona a Susana, la madre de San Agustín: un hijo de tantas oraciones no se puede perder. Dando a entender el deseo enorme de que no era posible que, habiendo estado orando tanto por él, de todos modos se perdiera. Es más o menos el sentir que vemos en el apóstol San Pablo dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica. Ustedes que han sido engendrados, vamos a decirlo así, en medio de tanta oposición, que ustedes han sido engendrados de tribulación, que han recibido la palabra en medio de esos problemas, no se pueden perder. Por eso es que el apóstol San Pablo daba gracias a Dios y de una manera muy limpia se sentía agradecido con Dios por la iglesia que había surgido ahí en Tesalónica. Pero una iglesia que surgió en medio de las dificultades, en medio de la oposición. ¿Sabe qué, familia? Cosas muy buenas de parte de Dios surgen en medio de la tribulación y en medio de la oposición. Dele gracias a Dios, aunque parezca muy raro que le diga, dele gracias a Dios si en un momento hay oposición, y dígale: Señor, tú tendrás algún plan. Como en su momento Dios tenía un plan con la iglesia de Tesalónica, una iglesia, como le hemos llamado a esta serie, una iglesia ejemplar. Una iglesia que estuvo dispuesta a recibir la palabra de Dios enviada a través del apóstol San Pablo, pero palabra, la recibieron como palabra dada por Dios. Respetaron la palabra del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo está agradecido porque en medio de gran tribulación, en medio de gran oposición, ellos creyeron al Evangelio. ¿Cómo ha creído usted? O le pregunto, ¿ya ha creído usted? Porque creer no significa solamente de manera mental: sí, yo creo que el agua moja, y yo creo que el viento empuja y que el viento mueve los árboles. No hablo de creer, de simplemente tener conocimiento de Dios. Creer es volverse a Dios, es creer. ¿Usted ha creído a Dios? O a lo mejor usted está pasando por medio de gran oposición y gran tribulación, diferentes circunstancias, y le resulta difícil creer, porque ¿cómo puedo creer yo en Dios en medio de tanto caos, de tanto problema, tanta situación difícil? ¿Cómo voy a creer en ese Dios que me platican? Bueno, esta iglesia creyó en medio de gran oposición, en medio de gran tribulación. Y el apóstol San Pablo vivió una situación, por lo menos dos situaciones muy difíciles antes de llegar a esta iglesia. Entréguese a Dios. Entréguese a Dios. Dios va a hacer lo demás. Hay dificultades, hay oposición, hay tribulación. Crea a Dios. Crea que Dios hará algo bien importante en la vida de usted. Y les recuerdo el pensamiento de lo que le dijeron a la madre de San Agustín: un hijo de tantas oraciones no se puede perder. Y yo oro porque usted que está recibiendo esta palabra sea transformada por el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Yo oro para que Dios haga una diferencia en la vida de usted. Yo oro para que, si acaso usted no cree, que Dios haga algo fuera del ordinario que usted simplemente no pueda rechazar a Dios. Un acontecimiento tal que usted diga: verdaderamente Dios existe. Yo oro para que Dios se haga presente en su vida. Yo oro, familia, también, no solamente en aquellos que no han creído, también oro por todos ustedes, hermanos, familia,
familia de la fe, yo oro para que Dios siga perfeccionando su obra. Usted y yo, que somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, ciertamente también formamos parte de una pequeña congregación, pero principalmente parte de la Iglesia Universal de Cristo. Yo oro para que la obra de Dios sea perfeccionada en la vida de cada uno de ustedes, en mí también, y que podamos sacar provecho de este estudio, y también en medio de la tribulación y la oposición podamos seguir permaneciendo firmes en la fe hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos. La iglesia de Tesalónica, iglesia que recibió la palabra de Dios en medio de gran oposición. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Estemos listos para el siguiente estudio. Vamos a ver otra cosa bien importante. Vamos a ver otra cosa bien importante para el siguiente jueves, con la ayuda de Dios. El domingo nos vemos con la ayuda de Dios. Véngase. Vamos a tener domingo culto de niños. Queremos ir reactivando poco a poco nuestras actividades. Tenemos culto de niños. Prepárese. Y tráigase, si quiere traer algún niño, invítelo. Es una vez cada mes. Vamos a hacerlo con mucha seguridad. Vamos a hacerlo con los protocolos. Pero tenemos que irnos activando, tenemos que irnos integrando, hermanos. Ya mucho tiempo ha pasado, nos hemos cuidado, yo sé que sí, nos hemos cuidado y queremos ir de una manera gradual y paulatina, volver a nuestras actividades. Que Dios los bendiga a todos. Voy a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor bendito, gracias por el ejemplo de la palabra de Dios que encontramos a través de la vida del apóstol San Pablo, Señor, como el Evangelio, Señor, no solamente ha costado tu sangre, Señor, pero también costó, Señor, el descanso, el privilegio de muchos cristianos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, estuvieron dispuestos a cansarse, estuvieron dispuestos a sufrir abusos, como el apóstol San Pablo menciona, ultrajes, abusos, golpes, azotes, Señor, persecución. Tu palabra, Señor, ha costado mucho, Señor. Primero que nada, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también la sangre de muchos mártires que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida para que tu palabra, Señor, haya sido predicada en muchas partes del mundo. Hoy nosotros también, Señor, queremos entrar en esas labores. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a predicar lo que hemos aprendido a nuestros semejantes, Señor, al prójimo, al que quizá no te conoce, o al que se ha enfriado, Señor, al que está pasando por mucha tribulación. Danos, oh Dios, ese deseo por proclamar tu nombre alrededor de quienes están cerca de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, por los méritos de Jesús. Amén. Señor, lo bendiga a todos. Nos vemos con la ayuda de Dios el siguiente domingo en la